Buenas tardes, mi nombre es José Maximiliano Cantabrán Esquivel, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas y voy a hacer una introducción pequeña de unos componentes básicos, características básicas también de lo que está en el entorno de NetBeans de la versión 8.2. Voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, aquí tenemos el índice, que son los objetos del entorno Swing que voy a estar exponiendo. Son 10 y sus categorías, que son los contenedores, interfaz básica, editores, menús y algunos componentes complejos. Primeramente, el JFrame. El JFrame es un entorno en el cual es una clase que está agregada en las librerías de Swing. Con esta clase que es una ventana, nosotros podemos trabajar, agregar componentes y estar usando las herramientas del entorno que es de NetBeans 8.2 y hacer una aplicación. Vamos a decir características del JFrame. Cuando nosotros estamos en el entorno de NetBeans 8.2 o cualquier otro NetBeans que estemos trabajando, cualquier versión, cuando nosotros tenemos seleccionado un componente, en este caso el JFrame, hay una pestaña que nos permite ver las características de cierto componente. Nosotros tenemos en este caso el título. Cuando nosotros seleccionemos el título, podemos cambiarle el nombre a la ventana que va a emerger en nuestra pantalla. En este caso es el JFrame. Preferred Size nos permite asignarle un tamaño en anchura y altura a la ventana cuando esté emergiendo en el JFrame. Digamos, si nosotros asignamos 600 por 600, ese tamaño que nosotros asignamos al JFrame va a emerger a la pantalla y entonces en ese tamaño se va a quedar. Location nos permite asignar en cierta parte de la pantalla que emerja el JFrame. Si nosotros queremos que emerja arriba, abajo, en la izquierda, a la derecha, entonces pues esta característica nos va a permitir asignar de dónde va a emerger. Resizable. El resizable es cuando nosotros estemos corriendo el proyecto y en este caso esté el JFrame y en nuestra pantalla se va a andar corriendo como una ventana. Nosotros tenemos habilitado poder cambiar el tamaño de lo que es el JFrame. Como nosotros tenemos habilitado el resizable, entonces pues podemos asignar un tamaño de toda la pantalla hasta lo más mínimo. Si no tenemos habilitado lo que es el resizable, entonces pues no vamos a poderle cambiar el tamaño a lo que es la ventana del JFrame. Generate Center. Hay una parte de donde están las características que es del componente de JFrame que nos permite generar la ventana en el centro. Si nosotros pues no sabemos cómo manejar el location, pues podemos ir por generate en la parte donde dice code de NetBeans 8.2. Nosotros podemos ir en la parte donde dice code de características y generar esta ventana en el centro. Y entonces cuando nosotros emerjamos la ventana del JFrame nos aparecerá en el centro. Enable es una característica que nos permite habilitar o deshabilitar el JFrame. Si está habilitado el Enable, entonces nosotros podremos interactuar con la misma ventana. Si no está habilitado, no podremos interactuar con la ventana. Estará ahí estática. No podremos ni moverla del lado de la pantalla, cambiar el tamaño. No nos permitirá hacer nada. JPanel. Los JPanel son como un tipo de entorno que nosotros podemos estar añadiendo ciertos componentes para estar trabajando en nuestra aplicación. Hay ciertos componentes en NetBeans que no tienen algún entorno, por lo cual debemos de asignarle un JPanel para poder estar trabajando en ellos. Aquí en características nos permite definir un fondo, nos ayuda a agregar un contexto y nos permite agregar componentes, justo como lo que acabo de decir. Para eso funciona el JPanel. También tenemos algunas otras características en el JPanel, como es el Enable,
preferred size y entre otros. Nos permiten estos componentes pues hacer lo mismo que se puede hacer en el JFrame, pero la diferencia entre el JFrame y el JPanel es que el JPanel tiene como un entorno o contexto que se le puede asignar a los componentes que no tienen. Como un ejemplo es en los menús, hay ciertos menús que no tienen un cierto entorno, se lo tienen que generar, por ejemplo con el JPanel, y en el JFrame pues ya por default ahí ya puedes agregar cualquier componente y no tienes nada, tienes todo permitido, agregar cualquier componente. JLabel. Los JLabel son componentes que nos permiten agregar imágenes, textos y ciertos eventos que nosotros queramos agregarle. En más están enfocados en agregar textos. Tenemos características como el texto, que contiene el texto que nosotros podamos asignarle a este componente. Tenemos otra característica del font, que nos permite establecer el tipo de letra con el cual vamos a estar trabajando, el border, que nos permite asignar el borde de trabajo, y el enable, que nos permite habilitar o deshabilitar este componente. Cuando nosotros estemos trabajando con el JLabel, pues entonces estos nos ayudarán como a interactuar con la ventana, dándoles el texto que nos puede ayudar como usuarios. Por ejemplo, un JTextLabel nos puede ayudar en un texto colocando agregue un número al JTextField. Entonces pues esto nos ayuda a poder entender cómo se maneja la aplicación que nosotros creamos en NetBeans. En este caso los JLabels son componentes importantes porque también podemos asignarle texto que nos pueden ayudar para interactuar con la ventana. Podemos asignarle un texto como de que aquí agregue el número, aquí agregue letras, ciertas cosas que nosotros queramos hacer en algún JFrame, trabajar en alguna aplicación. JButton. El JButton también es un componente importante que se trabaja en el entorno de NetBeans porque nos permite accionar ciertos eventos cuando estemos trabajando con ellos. Entonces tenemos características como el enable, que es habilitar o deshabilitar el botón, background, que nos permite asignarle un color al botón, un texto que nos permite agregar texto para decir que este es agregar, eliminar, a decirle que nos ayude más bien como decir que hace este botón. Y el tamaño, podemos cambiarle el tamaño al botón de manera manual, o hay una característica o en la pestaña de características podemos cambiar el tamaño que nosotros queramos. Checkbox. El checkbox es similar a un JRadioButton, excepto que la diferencia en este es de que se le puede asignar a varios checkbox ciertas características. Cuando nosotros estemos trabajando con ciertos eventos, podremos asignar varias características y no solo una, como en el RadioButton, que en el RadioButton, si nosotros tenemos como 3 RadioButton, podemos asignar o uno o otro. Este checkbox tiene varias características que son iguales a las de un button o un JLabel. La mayoría de los componentes que están en NetBeans tienen un enable, un texto, un background, foreground, que nos permite asignar en el enable, habilitar, deshabilitar, asignar un texto, foreground, que nos permite asignar color al texto, y un background, que nos permite asignar al fondo pues cierto color. JTextField es un componente importante porque nos permite ingresar datos cuando estemos trabajando en una aplicación. Es una caja de la cual podemos ingresar números, texto, símbolos, y con ellos podemos estar trabajando según las operaciones que nosotros estemos asignando a la aplicación. Las características de este componente son casi de las mayorías, que nos permite asignar un texto,
un tipo de dato valor que vamos a estar ingresando, un font que nos permite el tipo de letra que vamos a estar trabajando, el border que queremos ver cuál tipo de border de nuestra preferencia trabajar, o el enable que podemos habilitar o deshabilitar por cierto evento que nosotros queramos. Cuando necesitemos habilitar o deshabilitar algún text field, pues vamos a darle ese tipo de evento. JText Area. El JText Area es parecido al JText Field, pero la diferencia es de que el JText Field nos permite agregar en un solo renglón solo ahí todo el texto que queramos. Pero en el JText Area nos permite agregar en varios renglones el contenido que nosotros queramos o agreguemos. Podemos agregar a la página de un libro, por ejemplo. Tenemos características como el Focusable que nos permite, si lo tenemos habilitado, nos podemos interactuar con ese JText Area, y si no lo tenemos habilitado no podremos interactuar con el JText Area. El autoscroll, si nosotros tenemos habilitado el autoscroll, si tenemos la página de un libro en el JText Area, entonces podremos mediante barras movernos en esa página. Si no tenemos habilitado el autoscroll, entonces pues no podremos movernos en todo ese montón de renglones porque no lo tenemos habilitado en las barras que nos permiten desplazarnos en la página. Enable es cuando nosotros podemos habilitar o deshabilitar el JText Area. Es parecido al Focusable. Preferred Size que nos permite asignarle un tamaño al JText Area. JText Paint. El JText Paint es más complejo que el JText Area porque admite texto de cierto formato. Nosotros podemos con el JText Paint asignarle que nosotros solo agreguemos números o solo letras. Nosotros podemos también asignarle HTML o otro tipo de escritura, y esa es solo la única que podemos estar asignando en el JText Paint. El JMenuBar, este es un componente que nos permite, vamos a estar como trabajando con una barra que nos va a permitir agregar varias opciones de las cuales podemos dar clic y estar trabajando con ellas. Por ejemplo, tenemos un JMenuBar que nos diga tipos de cócteles. Podremos tener las opciones de cóctel de frutas, cóctel alcohólico, cóctel de hierbabuena, y esas serán nuestras opciones que nosotros podremos tener en el menú bar. Este componente, como dice aquí, es muy útil ya que representa la barra de menú que vemos siempre en todo programa. Son como las opciones que podemos tener son como las opciones que nosotros podemos tener para estar interactuando. JList. El JList es parecido al JMenuBar, pero la diferencia es de que nosotros tenemos en texto las opciones que nosotros tengamos. En el JMenuBar nosotros teníamos una barra desplegable que nos permitía estar dándole clic a las opciones que nosotros tenemos. Si tenemos el JList podremos tener las opciones pero ya a la vista, pero en texto, y nosotros si le agregamos un evento a cada texto que tengamos ahí, pues vamos a estar interactuando. Este es el entorno de NetBeans de la versión 8.2. Como estaba hablando hace ratito, hablamos de un JFrame, y aquí está tenemos seleccionado el JFrame y aquí están sus propiedades. Tenemos lo que es el título, el background que sería el fondo. Podemos tener el icon image para agregar alguna imagen, preferred size para agregar el tamaño, y focusable para tenerlo que podamos dar focus a la ventana, o si no podemos, pues entonces no va a estar habilitado el JFrame. Y aquí están los otros componentes que están aquí, como el panel,
Aquí está el componente del bottom. Aquí está el label. Aquí está el menú bar. Aquí está el JList. Aquí está. Aquí está el text field. Y entre otros. Es todo.